Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando con un ligero retraso el día de hoy el programa de Estereotipas, un programa promovido, como siempre, con mucha alegría y mucho amor desde la Maestría de Género y Desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador, desde Quito. Estamos en nuestra emisión número 154, así que hoy tenemos un tema que está, digamos, le da continuidad a una serie de programas que hemos ya planteado antes con Cristina, de Feminismos Ahora. Y bueno, antes de empezar a presentar quienes nos acompañan el día de hoy en la cabina, pues recordarles que estamos transmitiendo este programa a través de nuestra página web, que es www.flaxoradio.es. Además pueden mirar este programa vía streaming, en video, a través de nuestra página de Facebook, que es Flaxo Radio, y bueno, tenemos otras redes sociales donde también se pueden anoticiar de la programación, de las cosas que estamos aquí tramando en la Flaxo Radio, que es Instagram, Twitter y YouTube, donde también nos encuentran como Flaxo Radio. Un agradecimiento también a Javier Macas, que nos está ayudando siempre con los controles, y bueno, darle la bienvenida ahora sí formalmente a nuestras invitadas el día de hoy. Tenemos a Ani Fernández de Castro, que es economista y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Magdalena en Santa Marta de Colombia, y actualmente se desempeña como estudiante de la Maestría de Género y Desarrollo aquí en la Flaxo. Forma parte de la colectiva feminista Útero Goloso, que son mujeres a ritmo de la diversidad, conformada justamente por mujeres lesbianas y bisexuales que residen en Bogotá, a quien su amor por el arte y su deseo de promover el empoderamiento y la incidencia política de las mujeres con orientaciones sexuales diversas las ha convocado en ese bello espacio. Y bueno, le apuestan también a la transformación de la ciudad y de la sociedad por medio del artivismo. Bienvenida, Ani. También contamos hoy con la presencia de Diany Rodríguez, que es profesora y doctoranda en Sociología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Actualmente realiza investigaciones sobre la línea de género, salud mental en prisiones, obviamente feminista, y ahora una investigadora invitada aquí a la Flaxo Ecuador. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Y bueno, la profesora Cristina Vega, que también nos ha acompañado un montón con esta serie de Feminismos Ahora que estábamos planteando, y justo decíamos antes de entrar al aire que había quedado pendiente el tema de Brasil, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Así que les doy la palabra para que saludemos un poco también a la audiencia y empecemos de una vez la conversación que nos atañe. Sí. De acuerdo. Entonces, bueno, panorama político Colombia y Brasil es el tema que se planteaba hoy. La serie de Feminismos Ahora también buscaba generar algunas articulaciones entre las activistas feministas de Latinoamérica, y el tema de hoy es un tema bastante coyuntural. Y es la pregunta con la que quiero iniciar la conversación del día de hoy, es ¿qué se puede esperar desde el movimiento feminista o en general con la victoria de Bolsonaro en Brasil y con la no tan reciente victoria de Duque en Colombia? Sí. Buenos días, mucho gusto estar ahí, gracias por la invitación. Yo gostaria de empezar hablando un poco desde cómo Bolsonaro chega, né? Cómo ele vence estas eleições ahora en el último domingo, né? Rapidamente hablar de su trayectoria, ¿no? Es un hombre branco,
né, cis, de 63 anos, que nasceu em el interior do estado de São Paulo, não, dos maiores estados do Brasil, e desde muito cedo marcou sua trajetória em los espaços militares, não? Estudou em escola militar e desde muito cedo começou a carreira militar, não? Hasta 1988, quando ele foi convidado a se retirar, né, por alguns processos disciplinares, algumas coisas, né, que não casavam bem com a hierarquia militar. Então, ele começa em la carreira política, né? Em 1989, ele já vira vereador em Rio de Janeiro. E em 95 ele já vira deputado federal, ou seja, ele já vai para a Câmara, né, o parlamento, o grande parlamento brasileiro, onde ele fica até agora, né, hasta dezembro de 2018, né? E sua trajetória foi sempre construída em discursos muito fortes, muito conservadores, muito duros, não? E com frases como os quilombolas não servem nem para reproduzir, ser gay não é normal, não? Entre outras que vocês já devem ter escutado, não? E creio que tem um elemento muito importante, que é a internet e as redes sociais, né? Que lo projetaram, assim, né? Que conseguiram abarcar estes discursos, né? Brasil é um país extremamente conservador, né? Construído em 3 grandes pilares, né? O racismo, o sexismo, o patrimonialismo, né? Classismo, enfim. E nas eleições anteriores, em 2014, ele já foi o deputado mais votado de seu estado, com quase 500 mil de votos, não? Então, Bolsonaro é uma figura que tem ascendido, assim. E assim ele passou a ser chamado de mito. Creio que é assim também em espanhol, não? Mito. Alguém que passou a representar um sentimento antipetista ou quase que antipolítica, né? Visto que estamos vivendo nos últimos 5 anos uma crise econômica muito forte, né? Compartida por todos os nossos países, uma crise política muito forte de muitas denúncias de corrupção, a máxima, né, investigação que é a Lava Jato, não? E também mudanças culturais muito importantes, não? Então, para não me estender muito a hora e podermos falar mais, creio que foi uma campanha baseada em las fake news, não? E totalmente veiculada por las redes sociais. Ele não participou de debates, ele não foi a rádios falar com seus né, concorrentes. Ele ficou basicamente em sua casa, né, falando desde a internet. Houve o episódio do ataque a ele, né, a facada. E então ele acabou, enfim, para nossa surpresa de alguns, não, tristeza de outros, acabou conseguindo envolver, né, muitos sentimentos, assim. Eu creio que dizer hoje que todos os eleitores de Bolsonaro, né, que foram 55% dos votos válidos, são fascistas, creio que é um pouco cedo para isto, não? Creio que seria um argumento um pouco apressado. Creio que tem sim, muito do fascismo, né, em seu espectro, né, em seu redor, mas ao mesmo tempo tem uma série de elementos, uma série de afetos, não, de afetações que nós ainda estamos tentando compreender, em verdade, não? Então, o que nos assusta são as instituições democráticas ameaçadas já, né? Desde antes, e agora em 3, 4 dias eleito, ele já proferiu outras atrocidades, né? Como a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, que é um crime socioambiental, não? A privatização das universidades federais, a liberação enfim, do policiamento, da patrulha dos professores, que já estão passando por maus bocados, não? Então, enfim, por agora eu creio que seja isso, assim, né? Quem começou sua campanha foi a mesma pessoa que fez a campanha de Trump. Claro. Então, eles estão muito vinculados, né?
Justo de eso quería, y perdona la interrupción, pero es que me da la impresión también de que Bolsonaro se presenta como el salvador de la nación, muy a lo Trump, muy a lo, los demás son los enemigos, es el otro, el que es el mal de la nación, es el migrante, es el negro, es la mujer, la lesbiana, o sea, el marica, ¿no? Que es el mal de la nación y yo vengo a salvarlos. Entonces es una vuelta a un neoliberalismo, a un gobierno más ortodoxo, con un discurso súper conservador. Pero hay una pregunta ahí, es como, y te quería hacer es, hay como una polarización, digamos, del pueblo. O sea, yo me preguntaba también si estos votos que no se le dieron a Haddad, o que se le dieron a Haddad, fueron más por Haddad o por oposición al mismo Bolsonaro. O sea, creo que hay también una respuesta de la población, digamos, hacia lo que está sucediendo con este tipo de gobierno, ¿no? Que viene. Sí, a polarización eu creio que é de los dos lados, não? Do lado do PT, um sentimento, né, de não querer abrir mão desse lugar de poder, né, desde há mais de 10 anos, e volver, né, sobretudo depois da saída de Dilma. E um sentimento do lado de Bolsonaro, também capilarizado por ele, de antipetismo, não? E creio que estas eleições são históricas porque creio que nós não debatimos na agenda econômica, na agenda de políticas públicas, né, de políticas identitárias. Foi uma pauta muito pautada desde ele, né, desde Bolsonaro e quem está ao seu lado. Muito se falou em religião e muito se falou em debates da moral e dos costumes, né? Então, os grandes discursos, as grandes claves narrativas são a família, Deus, não? E ele cidadão de bem, né? Então, ele demarcou muito seus discursos contra a corrupção, pela seguridade, não? Porque, afinal de contas, passamos por um momento de muita violência em Brasil, es mais dos pontos, ¿no? Claro, justo un dato así es, el año pasado, solo en 2017, hubo 63.800 muertes violentas en Brasil. Es una cifra alta que da cuenta también de un contexto bastante violento, agresivo, del que la gente también seguramente está cansada, fastidiada, temerosa, fúrica, ¿no? Exato. Sí, el Brasil mata más que los países en guerra abierta, ¿no? Es muy assustador y creo que el voto en Bolsonaro también significa esto, es como un basta, ¿no? Es como un chega, assim. Muitas pesquisas, muitas investigações com seus eleitores antes, né, da eleição, eles falaram muito disso, assim, estamos cansados, não aguentamos mais, né? Também a grande promessa de mudanças, que foi o governo do Partido dos Trabalhadores, não? Que, enfim, há um sentimento de traição, algo assim, não? E a precarização da vida, creio que também, né? As pessoas querem uma saída, que pena que é esta, não? Claro. Mas sí, yo creo que entre Bolsonaro y Duque hay algunas diferencias, ¿no? Algunas comunalidades también. Me parece importante, por ejemplo, este discurso moral que gira en torno a la sexualidad, ¿no? Al control de la sexualidad, la familia, la religión. Y creo que hay un elemento común que tiene que ver con una patriarcalidad, ¿no? Y una restitución de un orden que es el orden patriarcal, racista, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Ani un poco, para reflexionar un poco de las comunalidades que hay, ¿no? Entre estos dos líderes, ¿no? Pero también las diferencias, ¿no? Parece que en Brasil ya lo políticamente correcto que concierne al mito de la democracia sexual y racial ha caído, ¿no? Yo no sé qué se puede decir sobre el caso colombiano. Bueno, antes de empezar a analizar como la perspectiva política del gobierno de Duque, creo que sí es importante hacer como claridad respecto a un punto o destacarlo. Yo creo que las elecciones del pasado 17 de junio para Colombia han sido históricas. Si bien con que haya ganado Duque representa como todo un retroceso en tema de derechos, no solo para la mujer, sino para la comunidad LGBT y en general para la población,
hay que reconocer que se mostró otra perspectiva, que el pueblo quiere otro proyecto de gobierno diferente al tradicional. Vemos que en Colombia tradicionalmente siempre han dominado las mismas clases que pertenecen a gobiernos de centro, de derecha, y que entrara un candidato como Petro a ser una fuerte contienda, es que 8 millones de votos que alcanzamos y fueron votos de opinión, realmente a diferencia de los 10 millones de votos que tuvo Duque, que bien sabemos que fueron movidos por una maquinaria política y a veces hasta por la coerción. Creo que eso nos presenta un panorama alentador, que esperemos que para las próximas elecciones pues se logre consolidar y bueno, que estos 4 años sirvan como de base para que en las próximas elecciones tengamos unos resultados importantes. Creo que hay unos puntos comunes con lo que conversaba Diane. El tema de los fake news que hablaste, aquí para el caso de las elecciones colombianas, el tema del castrochavismo fue fundamental. Nos decían que si votábamos por Petro, Colombia iba a implantar el castrochavismo y íbamos a terminar como Venezuela. Y básicamente fue ese el argumento durante todo el periodo electoral. Si bien había un tema de ideología de género en estas elecciones, explícitamente no se dio, pero sabemos que viene intrínsecamente ahí en el fondo, porque en el 2016 ellos estuvieron promoviendo el no en el plebiscito contra los acuerdos de paz, basándose en ese argumento. Entonces ahí en el trasfondo también el tema de los derechos de la comunidad LGBT, el tema de la ideología de género también estuvo de una forma más superficial, pero también hacía parte porque una de las propuestas o dentro del plan de Petro también había un tema de garantizar derechos a la comunidad LGBT, entonces creo que también fue un aspecto importante. Otro aspecto que creo que el tema de movilizar masas, cómo llega Duque al gobierno. Duque no era nadie hasta el día de las elecciones, nadie sabía quién era ese candidato presidencial. Entonces, ¿por qué logra una persona desconocida que no tiene un recorrido político, que solamente tiene 4 años como senador, pero más allá de eso no es nadie? Siendo que en Colombia quienes dominan siempre o quienes llegan al poder son las familias tradicionales, los hijos, los nietos, los bisnietos. ¿Cómo alguien de la nada logra posicionarse en el poder? Y ahí es donde vemos la figura que siempre ha estado detrás de todo el proceso y ha sido el Uribe y todo el uribismo, cómo mueve esas masas, cómo le llega a los sectores populares y cómo logra, por medio de todos estos discursos distorsionados, que Duque logre esa presidencia y bueno, y todo el apoyo de la maquinaria política, porque para todas esas clases dominantes el hecho de que llegara Petro al poder significaba un riesgo, y solamente veamos el ejemplo de lo que pasó durante la alcaldía de Petro y todas las estrategias que se valieron la élite para sacarlo del poder, porque es que realmente representaba un riesgo para todo ese poder económico, si bien que en Colombia hay una unión muy fuerte entre los empresarios y los políticos, siendo que muchas veces son ellos mismos los que manejan todo el tema político en el país. Entonces creo que también ahí fue una de las razones que le permitió que se lograra como esa ganancia o que Duque llegara al poder. Respecto a las diferencias para el caso de Bolsonaro, si bien siento que Duque no ha tenido un discurso tan radical como el que ha tenido Bolsonaro, pues no sé si eso sea positivo o sea negativo, porque creo que también el hecho de que no haya mostrado como una postura tan fuerte hasta ciertos puntos, como lo mencionó Diana en su intervención, creo que eso nos deja también como la expectativa de cómo va a actuar ante una agenda que no ha mostrado claramente desde el principio. Otro punto que también creo que es común, el tema de la coerción, el tema de, por lo menos los asesinatos de los líderes sindicales en el país, ya van 123 personas asesinadas. Entonces yo creo que también es un punto importante para ver cómo la llegada de Duque no solamente va a representar un tema de retraso también en la lucha por los derechos, y creo que más adelante abordaremos esas perspectivas del feminismo. Yo creo que no es más adelante, ahora justo
un poco pensar también qué representa esto, digamos, para el movimiento de mujeres a nivel internacional, cómo va a responder, cuáles son los movimientos que se van a mover dentro del Brasil y dentro de Colombia y por fuera, digamos, ¿no? Con esta relación con el resto de Latinoamérica e hispanohablantes, ¿no? ¿Qué podemos invitar, qué podemos empezar a pensar respecto del movimiento internacional feminista, digamos, frente a este panorama de una ultraderecha que se está posicionando políticamente de manera terrible? No sé si puedo decir algo. Antes de mirar como el tema de las perspectivas, creo que es importante resaltar algo del gobierno de Duque. Y es que él ha mostrado supuestamente una posición favorable con la mujer, diciendo o jactándose de que su gobierno es el gobierno de la paridad de género. Que por primera vez en la historia de Colombia las mujeres están en igualdad de número que los hombres en el gabinete. Y bueno, yo eso lo miraría con escepticismo, porque ¿qué mujeres están ahí? Esas mujeres no nos están representando. Y como les comentaba antes de empezar, justamente cuando se dan los resultados de que Duque ganó en la presidencia, empieza enseguida la campaña de Marta Lucía Ramírez no me representa y Vivian Morales no me representa, pues también porque tenemos actualmente Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta y Vivian Morales está ocupando un cargo en la OCDE. Okay. Pero Vivian Morales, recordemos que fue la promotora de todo el referendo contra el matrimonio igualitario, contra la adopción igualitaria y toda la lucha contra los homosexuales. Entonces me pareció curioso algo que leí esta mañana de una columna de Florence Thomas en El Tiempo, y ella decía, respecto a esta paridad de género, decía que esa creencia de que teniendo mujeres en el gabinete, pues realmente es una posición machista, porque literalmente decía, un cuerpo de mujer no nos garantiza nada, lo que necesitamos son mujeres con sensibilidad de género, decididas a hacer política de otra manera, y que se diferencie de lo que han venido haciendo los hombres tradicionalmente. Pues de verdad, si las mujeres entran a la política para hacer lo mismo como los hombres, ¿de qué nos sirve tal paridad? Entonces ella hablaba de esa paridad como una utopía. Y al respecto, pues también hizo una cita donde decía cuál era la perspectiva del feminismo ante estas situaciones. Entonces decía, si bien en estos momentos estamos pasando por una coyuntura difícil, es importante que quede claro que las mujeres no vamos a retroceder y que seguiremos adelante en las exigencias porque eso no nos va a frenar. Y creo que en estos momentos uno de los puntos importantes para la articulación desde la agenda feminista, para poder seguir trabajando, porque creo que son justamente estas coyunturas las que nos mueven a seguir buscando puntos de articulación, no solo para el caso pues, colombiano, también para el caso brasileño, y cómo esa agenda internacional se gesta en torno a estos temas y a la posición que vamos a tomar como mujeres, como feministas ante todas estas y la resistencia que de alguna forma ya se ha ido haciendo, digamos, previo a todas las victorias de la victoria de Duque o de Bolsonaro. Justo ayer conversábamos sobre algunas candidatas también que ya es una forma también de representar la diversidad de las mujeres, ¿no? Entonces, como que si nos pudieses contar también de cómo ya, o sea, no es como que ahorita nos vamos a preguntar qué se va a hacer nada más así, sino que ya ha habido algunos procesos de resistencia frente a este panorama. Sí, hablábamos ayer, ¿no? La resistência em Brasília tem sido feita basicamente por las mujeres, ¿no? Talvez vocês tenham acompanhado algumas manifestações grandes, muito grandes. Creio que desde 2013 não havia tantas pessoas em las calles. E, sobretudo, tocadas pelas mulheres, não? De movimentos de mulheres mais diversificados, movimentos LGBT, movimentos de trabalhadoras, movimentos de mulheres sem trabalho, sem teto. Não são estas mulheres que estão fazendo a resistência e creio que conseguiram quase que fazer a virada de Haddad que nós esperávamos, não? E eu creio que o desafio da esquerda brasileira, uno de ellos es se articular con las izquierdas latinoamericanas, los feminismos latinoamericanos, mas sobretudo conseguir mirar esta polarização que é muito forte. Nós estamos brigados com nossas famílias, com nossos amigos, está
todo assim virado, não? E conseguir assim deslocar, não? Deslocar esta guerra cultural, né? Esta ideia de que à esquerda estão situadas as políticas identitárias, não, as lutas por representatividade, as críticas ao machismo, né, enquanto a direita se usa de um pânico moral, né, se usa também deste pânico, deste sentimento de medo, não, medo que serve muito bem, sabemos, não, e que consegue consegue capilarizar essa luta contra uma suposta ideologia de gênero. É muito forte, né? Uma das grandes fake news de Bolsonaro foi o kit gay. Não sei se é kit, kit. Eles inventaram que a esquerda, o PT, teria montado um kit com uma cartilha para distribuir às crianças. Kit gay. Kit gay. Sí, sí, a los niños los ensinando cómo virar homosexuales, ¿no? Y muchas personas creyeron en esto, ¿no? Sí, que se utilizaron además las imágenes de un dibujante, no sé si era holandés, o sea, se utilizaron como imágenes que eran absolutamente sacadas de otra... De contexto, que era, me parece que era un cómic de un dibujante, incluso holandés o algo así. Y era como pasarlo por una cartilla escolar que estaba en preparación, ¿no? Era una cosa... Absurda, alguma coisa absurda. Pero esta batalha está tan grande, tan fuerte de lo imaginário que foi traduzido em las urnas, que muitas pessoas quiseram acreditar nisto, né? E querem, porque justamente por esta disputa, creio que disputa por uma visão sobre a família, sobre que é nossa nação, que é o Brasil, para quem serve o Brasil, não? Quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, né? E creio que esse é um dos grandes desafios das resistências feministas e de esquerdas, que é descolar, né, conseguir deslocar desses discursos tão rígidos, não? E essas resistências já estão sendo feitas, não? Então isso... ¿Cómo explicas tú el protagonismo en el caso brasileño? Porque además es lo que hemos visto en las calles desde el asesinato de Marielle. Sí. Es una presencia feminista muy fuerte y además de un feminismo muy diverso, ¿no? Sí. Entonces a mí me gustaría que pudieras profundizar un poco qué está expresando ese protagonismo femenino y feminista que estamos viendo en Brasil, pero que estamos viendo también en otros lugares de la región. O sea, ¿cómo lo lees tú? O sea, ¿por qué las mujeres están de alguna manera encabezando la resistencia en estos momentos en Brasil? Creio que as mulheres não só creio, como todas as investigações apontam, né, são os sujeitos mais precarizados, não? As principais vítimas de todas as formas de vulnerabilidade e violência. E creio que nos últimos anos, justamente estas políticas identitárias de discussões acerca do gênero e da raça produziram uma espécie de politização, assim, sobretudo das novas gerações. As meninas, as chicas, as ninhas. Eu, enfim, trabalhei, sou professora, não? Trabalhei com a educação básica, como 13, 14 anos já estão se dizendo como feministas. E uma das grandes feminismos do Brasil, né, um dos principais protagonistas é o feminismo negro, né? Então, eu trabalhei na periferia e havia as meninas com toda uma positivação, um reconhecimento por seu estereotipo, por seus cabelos, por sua ancestralidade, né, pelas pautas, as estratégias de ação também, né, muito vinculadas às discussões de quilombo, de aquilombamento, de como organizar essa estratégia, né? E creio que nas ruas, nas calles, em los coletivos, em los sindicatos, que também estão sendo destruídos, não, mas ainda resistem, e também nos espaços tradicionais da política, né? Como Karen mencionou, um dos grandes paradoxos dessas eleições é que, ao mesmo tempo que temos Bolsonaro, não, com apoio da bancada evangélica, ruralista, as elites econômicas, e seu partido crescendo muito, ganhou os governos de grandes estados brasileiros, temos o maior número de mulheres eleitas em nossa história. E temos uma mulher indígena eleita por primeira vez, né? E a Marielle é uma grande figura e creio que um dos elementos centrais dos feminismos desde o Brasil hoje, porque
ideia, né, a articulação de que Marielle Vives é muito forte. 3 de suas assessoras foram eleitas em Rio de Janeiro como deputadas estaduais e uma federal. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. Mulheres negras, mulheres trans, né, nordestinas, então, não sei, isso me dá muita esperança, é verdade, não? De que as resistências estão aí em todos os espaços. Ani, ¿ves tú también en Colombia esa presencia, ese protagonismo de los feminismos en estos momentos y de los movimientos de las diversidades sexuales? Bueno, cuando Diana iba hablando, pues yo pensaba en cómo veo los últimos años del movimiento feminista en Colombia, y creo que me generaba una sensación así muy como linda pensar que cómo poco a poco la mujer se ha ido empoderando, porque si bien el caso colombiano no es como ha sucedido en España, que hay movilizaciones muy fuertes, o el caso ahora del aborto en Argentina y lo que tú venías comentando en Brasil, yo creo que se está haciendo un trabajo importante en la movilización. También vimos, digamos, que cuando ganó Duque alguna posición feminista, ya en Bogotá también está el tema de la coordinadora feminista, y todo el mundo enseguida empezó a planear formas de resistencia. No se ha planteado una forma tan específica como el tema solo de mujeres, pero creo que hemos estado inmersas en diferentes movilizaciones, por lo menos ahora lo que ha pasado en las últimas semanas respecto al recorte del presupuesto de la educación, y estamos sentando una posición clara también respecto a la posición en cuanto a los procesos de paz. Se me olvidó mencionar que inmediatamente entró Duque al poder, se eliminó de la jurisdicción de los documentos de la Jurisdicción Especial para la Paz, se eliminó la palabra género y la palabra LGBTI, y LGBTI lo reemplazaron por un enfoque diferencial. Entonces yo creo que el hecho de que las mujeres salgan a la calle y que nos manifestemos es una forma de decir: aquí estamos, y aunque no nos nombren, aunque nos saquen de esos espacios, aquí estamos y vamos a seguir haciendo resistencia, porque por lo menos para el caso de la violencia, creo que es importante no solamente analizarlo en el tema de cómo la violencia afectó en general a la población colombiana durante muchas décadas. Al quitar ese concepto de género y LGBTI, estamos anulando la interseccionalidad que ha tenido la violencia y las distintas formas en que las han vivido los hombres, las mujeres, los trans, las lesbianas, y también la forma como eso ha habido como un cruce de clases. Entonces yo creo que la mujer salga a la calle, que la mujer se manifieste, que nos reunamos en torno al feminismo, al trabajo, yo creo que es importante para hacernos ver. En Colombia yo creo que se está haciendo un trabajo muy bonito al respecto, y cada día lo veo con más positivismo, con una expectativa más clara, pensándonos en este presente durante estos 4 años y a futuro. También creo que si bien de pronto no hay una manifestación o una movilización tan masiva como en otros lugares, no hay que descuidar lo que se viene haciendo desde las colectivas, y ahí sí, pues por lo menos saco el caso de la colectiva feminista Útero Goloso y otras colectivas muy bonitas con las que tuve la oportunidad de tratar en Bogotá, y es como desde lo micro venimos trabajando, movilizándonos al espacio público, haciendo muralismo, haciendo movimientos artísticos, tamboras, para mostrarnos no solo como mujeres, sino como lesbianas, y yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante, tomarnos la calle y visibilizarnos, y que así sea en estos oscurantismos de los 4 años, nosotros sigamos manteniendo nuestra posición, y que la sociedad civil, solamente con que nos visibilice, yo creo que eso ya es un punto importante. Estamos sobre el tiempo ya de cierre del programa, se nos fue súper rápido, entonces pedirles algunas consideraciones, apuntes, señalamientos, quejas finales respecto de lo que de lo que significa ahora el panorama, digamos, articulatorio también del movimiento feminista latinoamericano. Entonces, bueno, les cedo la palabra para que podamos hacer también algunas consideraciones finales. No sé si conclusiones, porque en realidad hay mucho que decir. Más bien, esto es una apertura a seguir como generando puentes de comunicación, de seguir anoticiándonos de lo que está aconteciendo en los territorios que habitamos. Me gustaría cerrar también con una frase que vi de Mónica Roa, que ella es una reconocida activista colombiana, y ella afirmaba que en sintonía con los movimientos feministas en Europa, Estados Unidos
y en el movimiento feminista en Latinoamérica y el Caribe, es probablemente la fuerza política social más esperanzadora en este momento de la historia. Si bien para Roa el contexto político y social pues, no es favorable, ella apunta de que es importante que nosotros mantengamos esa articulación respecto a todo lo que está ocurriendo en el globo para que podamos tener una posición reaccionaria y propositiva ante todo lo que está pasando. Entonces, es un llamado a la articulación entre no solo en las feministas pues, a nivel nacional, sino pues, en sintonía con todo lo que está pasando a nivel internacional. Sí. Perfeito, não vou a repetir, né? Estou muito de acordo com a Annie, penso que é isto e uma das coisas que me ocorreu também é desta reação das mulheres em Brasília que Bolsonaro foi longe demais, não? Ele proferiu coisas muito sérias, né? Como que as mulheres merecem ganhar menos que os homens e que em Brasília ainda dos temas mais tensos é o tema do aborto, né? Como em todos os nossos países. E ainda é criminalizado, exceto em 3 casos, né, como o de estupro, anencefalia e risco de saúde para a mãe, né? E ele está querendo acabar com isso também, né? Então, creio que isto me enche de novo, né, me enche de esperança saber que estamos reagindo, que estamos mais atentas, nos organizando em coletivos muito diversos, muito pulverizados, né? E creio que o desafio é essa grande articulação, chegar a los lugares que ainda não chegamos, não? E a frase que eu tenho lido e recebido de meus amigos desde Brasília é esta, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morir. Então, seguimos. Sí, yo creo que están llegando estos días mensajes lindos y esperanzadores desde Brasil, ¿no? También esta cuestión de agarrarse, ¿no? De sostener, porque muchas personas están siendo físicamente atacadas y yo creo que ese mensaje de acompañarse, de sostenerse, tiene que ser un mensaje latinoamericano, ¿no? Bueno, pues con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias a quienes se unieron a esta transmisión a través de Facebook, de nuestra página web. Y nada, nos vemos dentro de 15 días con otro programa de estereotipas, con alguien también que esté nuevo, ha sido de tomarse la batuta de estereotipas desde la maestría. Y Karen, tú te despides, pero solo provisionalmente estereotipas, porque es tu último programa, pero yo creo que agradecerte en general, ¿no? Desde quienes hemos estado del otro lado de los micros y de esto es tu labor durante este tiempo, y Estereotipas seguirá. Y esperemos que con tus visitas. Pues si me invitan o me invito, ya llegaré yo. Muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días.